La muerte, el velatorio, el entierro y el acompañamiento del alma son parte esencial en los ritos fúnebres tradicionales. Estos ayudan a las familias a completar el duelo tras la pérdida de un ser querido. Sin embargo, en Colombia, miles de familias no han podido adelantar este proceso a causa de las desapariciones forzadas. Para restituir este derecho, la JEP viene adelantando un trabajo arduo junto a las víctimas, los comparecientes y las instituciones responsables, cuyo resultado ha permitido desenterrar la verdad y adelantar entregas dignas a cientos de familiares de víctimas del conflicto armado. Mi nombre es Catalina Ortiz Zapata, soy auxiliar de nutrición y de farmacia. Tengo turnos de 12 horas en el hospital, entonces en este momento estoy ejerciendo nutrición. Soy hermana de Jorge Andrés Ortiz Zapata, víctima de falsos positivos. Yo tengo 23 años y nací acá en el pueblo, acá en Río Sucio. Toda mi vida he vivido acá. Bueno, nosotros sí pertenecemos a un resguardo indígena. Se llama Resguardo Indígena Cañamamo Loma Prieta. Mi familia se conforma por mis 7 hermanas y un hermanito menor. Mi nombre es Nárcido Silgado Torres, natural de acá del municipio de Semonopre. Soy miembro de la empresa comunitaria Finca La Alemania. También impulso el desarrollo de mi comunidad como líder comunitario y yo me he dedicado a ello, defender mis derechos que son iguales a los de mis semejantes. ¿A qué horas dijeron que terminaba el entrenamiento de voleibol? No sé. Si quieren nos vamos organizando. Bueno. Vamos. Catalina, en medio de tu rutina cotidiana, ¿cómo recuerdas tú a tu hermano Andrés? ¿Cuáles son esos recuerdos que vienen a tu mente a lo largo del día, cuando haces tus actividades cotidianas, lo que más tú recuerdas de él? Éramos muy unidos, la verdad. Era como que él no hacía algo sin contármelo a mí. Entonces llegábamos y nos encerrábamos en la habitación de él, conversábamos por horas. A él le gustaba mucho escribir, él se organizaba mucho, era muy vanidoso. Entonces él quedaba toda hora pendiente de las cejas y me decía, sí estoy bonita para salir, sí estoy bonita para salir. Entonces hablamos de los novios, de las novias. Cuando vengo a este parque a sacar el perro, también me lo imagino a él cuando estaba entrenando con los amigos. Son como esas cositas que todo el tiempo está como en el presente de uno. Entonces, este es el parque donde él entrenaba capoeira, él pasaba mucho tiempo aquí. Sí, nosotros nos veníamos, yo llegaba también del colegio y pues acá había un parquecito, no estaba este salón, y en el área de allá, donde está como más el planito, era donde él sacaba el birimbao y empezaba ya a danzar con todos. Entonces los niños de por acá le hacían ronda, le hacían barras, entonces era muy chévere. Yo estaba muy niña, porque yo era la menor, pero yo crecí sabiendo de que tenía 2 hermanos mayores y de que los 2 estaban desaparecidos. Uno lo teníamos acá enterrado en este cementerio,
y el otro todavía sigue desaparecido, no sabemos absolutamente nada de él. Pero pues también crecí sabiendo de que fue un hermano o fueron unos hermanos que siempre lucharon por nosotros, siempre nos protegieron. Pero tu papá, ¿qué piensa de cuál fue la causa de su desaparición? Estamos hablando de tu hermano el mayor, el que sigue desaparecido, porque vamos a caminar hacia el lugar donde tu otro hermano estuvo enterrado como NN, pero ¿qué cuenta tu padre de la causa de la desaparición de ese primer hijo que ellos tuvieron? En ese tiempo, las Fuerzas Armadas, o bueno, la guerrilla, como se le decía, como se le dice ahora, reclutaban los niños. Entonces esa fue como la desaparición de él, de que a él lo reclutaron y se lo llevaron cuando tenía más o menos unos 14, 15 años. Y desde ahí no volvimos a saber absolutamente nada de él. Bueno, entonces tu hermano mayor desapareció, posiblemente un caso de reclutamiento forzado infantil por parte, Sí. hablemos de las guerrillas, y después, hace 20 años, desaparece tu segundo hermano. Él también era un niño, porque él en ese tiempo también más o menos tendría unos 16, 17 años. Entonces a mi hermano, él salió a coger café y en ese momento hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército y ellos quedaron en el medio de ese enfrentamiento. Y entonces muy probablemente pues el ejército lo confundió con guerrilleros y ahí terminaron con la vida de él. Como en ese tiempo había tanta guerra y tanto conflicto, mi papá no pudo venir a reclamarlo ligero. Pero entonces nos dimos cuenta que él estaba ahí. Nos dimos cuenta porque un vecino llegó, un vecino abajo de la rueda de la casita, llegó y le dijo a mi papá: don Luis, en la morgue del pueblo está su hijo. Pero entonces él vino al otro día, pero como ya llevaba 2 días, ya lo habían enterrado. Por eso quedó como en él. ¿Y dónde lo enterraron exactamente? Exactamente, las tumbitas están para el lado de allí. No recuerdo muy bien si era allá o acá, pero allá quedan otros todavía. Esas lápidas que vemos ahí son de NN. Son de nenes. Y acá exactamente estaba mi hermano. En esta casa donde nos encontramos nació Apolinar, al lado de sus hermanos, junto con sus padres. Y era un hombre honesto, trabajador, era un ejemplo para sus hermanos. Y un día cualesquiera, Apolinar salió a trabajar, que era lo que sabía hacer. Se dedicaba, todo el lapso de su vida lo dedicó entre labores propias del campesino y jornalero, para buscar el sustento de la familia. Mi hermano era una gran persona, le gustaba mucho el deporte. Cuando él se lo llevaron aproximadamente yo tenía 10 años, ya yo estaba ya grandecito, ya yo, como dice la palabra, yo sabía lo bueno y lo malo ya. De 18 tenía él, pero yo lo respetaba mucho a él, porque él decía eso era. Lo que él decía, eso era. Eso era lo que él decía, ¿verdad? Pero un gran momento, ese día que salió mi hermano a las 6 de la mañana de aquí, a las 5:30 de aquí de su casa, a las 6 de la mañana ya lo agarran. Llegan los compañeros de trabajo, no le dicen nada a la vieja, que de pronto le podía dar algo. Ella sí dice que ella veía a los otros compañeros hablando uno con el otro, pero no debían de decirle nada a ella. Hasta que un compañero le dijo: no, a Apolinar se lo llevaron, lo cogieron en Medellín y se lo llevaron de ahí, un grupo armado. Y ahí, ¿para qué fue eso? Ahí nada, lo volvimos locos aquí en la casa. Y es que no teníamos nada. Si usted iba a denunciar algo, usted no podía denunciar. Cuando usted iba y denunciaba ante cualquier entidad, cuando venía aquí, ya lo estaban esperando. Estaba confabulada la autoridad legal con la ilegalidad. Y no es un cuento, ya uno hoy habla, pero ayer usted no podía ni siquiera decir: me pasó esto, me desaparecieron el hijo. Anoche, bueno, sí, mataron uno y listo. La ley lo único que servía era para ir a recoger, pero nunca nadie investigaba. ¿Cuántos años tenía él y cuántos tenías tú
cuando empezó todo este episodio tan trágico para tu familia, ¿qué recuerdas tú del día en que él no apareció más? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo tenía como 18, 19 años. Él tenía 21 cuando se desapareció. Yo recuerdo que él llegó muy contento y nos comentó que él tenía como una oferta de trabajo, o sea, como algo laboral que le habían planteado. Y pues como él siempre quería verse bien, entonces era como, Cata, voy a ir al centro, quiero comprarme una camisa, quiero ir con mi papá, quiero motilarme, entonces para que me diga si quedó bien. Él me decía que me quería mucho, me acuerdo que me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien y ya, hasta ese momento. ¿Cómo fueron las siguientes horas? ¿Qué recuerdas tú de ese momento a tus 18 años, cuando pasan las horas y no tienes más noticias de Andrés? Bueno, fue muy angustiante para nosotros cuando mi papá empezó pues como a buscarlo, él no llegaba, entonces yo empecé a comunicarme con los amigos, con la que en ese momento era como la novia que él tenía y nadie sabía nada de él. Entonces mi papá decidió hacer la denuncia, le dijeron que teníamos que esperar cierto tiempo, entonces nosotros continuamos buscándolo como por el lado de nosotros, ¿cierto? Nos vestíamos entonces así, como decir, mal, y nos íbamos para el centro, para donde permanecían los habitantes de calle, y mostrábamos la foto, dábamos cigarrillos, monedas, a cambio de información, pero eso era muy inestable, pues porque todo el mundo le decía, sí, yo lo vi, pero obviamente ellos no tienen todo el tiempo el estado de conciencia que es, entonces nos la pasábamos divagando por todo Medellín de un lado para otro, que sí, que no, entonces era bastante difícil. Entre las personas que desaparecieron en medio del conflicto se encuentran víctimas de reclutamiento forzado, también víctimas de los llamados falsos positivos y civiles inocentes que murieron en medio de enfrentamientos entre grupos armados. Estos hechos, que durante años han ensombrecido la memoria colectiva, han dejado un rastro de dolor, incertidumbre y desesperación en incontables familias colombianas. El compromiso de la JEP en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación se convierte en una luz de esperanza, en un llamado a la memoria, en un recordatorio de la importancia de conocer la verdad para construir un futuro más justo y humano para todos los colombianos. Uno no dormía porque aquí no hay autoridad. Autoridad legalmente constituida de acuerdo a la Constitución Nacional no existía. La autoridad aquí era el aparato paramilitar, sometido a que se tenían las personas que acostarse a las 6 de la tarde, no querían ver a nadie en la calle. Y si pues empezaban a matar, la gente se fue desplazando, fue muy duro. Y en esa forma murió Jimmy, murió Apolinar, murió José de los Santos. Sí, lo que se vivió antes, nosotros no queremos acordarnos de eso. Eso fue muy cruel. Lo que nosotros sufrimos, lo sufrimos aquí, en carne propia. A uno lo ven andando, pero Dios mío, eso fue muy duro para nosotros. 2 hermanos, un tío y mi hijo. Cuando ustedes vivían aquí, ¿cómo hacían todo el tiempo para entrar y salir? Por ejemplo, ¿cómo era el tema para estudiar? ¿Cómo era el tema para llegar hasta Río Sucio? Por acá solo entra carro, bueno, por lo menos a la rueda, solo entra carro los sábados, el jeep. Entonces sí es difícil salir de allá. Bueno, en este momento nos encontramos en La Rueda, que es la comunidad de donde nos criamos pues prácticamente toda la vida. Mis hermanas, yo y mis hermanos mayores. O sea que normalmente tomaban este camino para llegar a la casa. Sí, normalmente este es el caminito pues
el principal para ingresar a la casa. Vivíamos muy tranquilos acá. La finquita, vea, como pueden ver, es una finca de caña. Entonces de eso fue que mis padres nos criaron a nosotros. Así fue como nos sacaron, por decirlo de alguna manera, pues como adelante. Que ya estamos llegando, ya vi. Sí, ya vamos a llegar. Pues esta es su casa. Esta es nuestra casita, vea. Entonces, vea, bienvenida a la Muchísimas finca gracias. La Esperanza. Gracias a usted por recibirnos aquí. Para mí fue muy duro ver cómo mi mamá no dormía. Fue una de las cosas más difíciles, ver cómo ella se sentaba en esa sala todos los días por la noche a hacer el rosario, a rezar por él. Y nosotros, ma, vaya, acuéstese ella. Ella le entraba eso, se quedaba ahí por horas y por horas hasta que ella se acostaba. Y eso duró todo el tiempo hasta que mi hermano, hasta que supimos la realidad. ¿Cuánto tiempo duró esa búsqueda de ustedes como familia antes de tener una noticia por primera vez que fuera real? ¿Cuánto tiempo transcurrió antes de tener digamos, un indicio que los pudiera llevar a encontrar la verdad? Bueno, yo creo que para nosotros la única noticia que fue verdad fue en el momento en que mi mamá fue a la fiscalía y le dijeron que tenían como ellos tomaban como unas fotos, muestras de prendas de vestir y cosas así, botas, incluso tatuajes. Entonces mi mamá fue a la fiscalía, hizo como un reconocimiento de algo que le mostraron y al poco tiempo fue que ya vimos la noticia de lo de la exhumación en el cementerio de Dabeiba y yo creo que ese fue el momento en el que nosotros tuvimos algo que era real. Yo vi por las noticias lo que estaban haciendo en Dabeiba y nosotros teníamos un abogado y le dije, yo voy a ir a Dabeiba porque yo escuché de que allá están sacando restos que no son identificados y una corazonada me decía que él estaba allá. Me dijo, no, es más fácil ganar la demanda que encontrar los restos de Jorge Andrés y por allá no debe de ir por seguridad. Ninguno de ustedes debe de ir. De todas maneras, él me sacó una carta, una petición a la JEP y en la JEP me la respondieron y me dijeron que iban a estar pendientes de ese caso y fue cuando Hugo, el magistrado, me hizo saber que los restos habían sido hallados allá. La JEP aparece en un momento de su historia y la de su familia. ¿Y cuál es el giro que se produce en la historia de su hijo cuando usted tiene contacto con la JEP por primera vez? Como es un giro de esperanza. Yo le pedí al Señor y era el milagro que yo le pedía que la JEP me diera una respuesta exacta, una respuesta total, que yo no tuviera que dirigirme a otros sitios, a otras entidades, a otras organizaciones, porque confié en la JEP y deposité todo el amor, toda la confianza, todo el cariño en ellos. Y le digo pues que para mí ellos un milagro con lo que me hicieron con Andrés. ¿Cuándo termina el capítulo de este escenario en el que estamos? ¿En qué momento se hace la exhumación de tu hermano, se hace la entrega digna y pasa pasa tu hermano de ser un NN a ser ya una persona reconocida y con cristiana sepultura?
Eso fue a mediados del mes del año pasado, después de que le hicieron pues los reconocimientos de que él sí era el hijo de mi papá y mi mamá, ya siguieron todo el proceso. Y gracias a la JEP, porque estamos infinitamente agradecidos con esa entidad, gracias a ellos pudimos tener a nuestro hermano con nosotros. Y después de eso fue en cuestiones de meses, de mesecitos, que nos entregaron a nuestro hermano. ¿Fue para tu madre haber encontrado la Jurisdicción Especial para la Paz? No, fue una bendición, porque mi mamá no perdía la fe, y a pesar de que pasaron 20 años, ella la esperanza le seguía ahí, y le pudieron dar pues como una esperanza de que ya le iban a entregar su hijo. Desafortunadamente mi mamá murió. Un año después nos entregaron a nuestro hermano, pero ya mi mamá no estaba en ese mundo. Entonces tu mamá murió sin lograr esa entrega digna, sin lograr esa sepultura. Ajá. Sin lograr esa entrega. Tu mamá Ella murió, no cuando ella murió, tu hermano seguía enterrado aquí. Sí, porque pues ella logró que le hicieran las pruebas de ADN y eso, pero pues ella tenía la esperanza de que muy pronto se lo iban a entregar. Pero no lo logró. En el momento en que empiezan a encontrar un camino hacia la verdad, un camino hacia esa entrega digna que de pronto iba a facilitar un duelo, iba a acabar con la incertidumbre. ¿Cómo empieza este proceso a ayudarles a superar de alguna manera, aunque nunca se supera un hecho como estos, pero qué impacto tuvo el haber encontrado por fin indicios hacia la verdad y al final haber llegado a una entrega digna? Bueno, nosotros no teníamos conocimiento en lo absoluto de la JEP, entonces ahí fue donde empezamos como a averiguar, a hacer toda esa investigación sobre ellos y acudimos a ellos. El acompañamiento de ellos con nosotros como familia fue, yo digo que fue como si Dios nos hubiera regalado a nosotros una familia más. O sea, lo que durante tanto tiempo nadie se atrevió a hacer, y de hecho uno, ni la misma familia, ¿cierto? Porque uno siente que cada uno sigue su vida y la única vida que se detiene es la de nosotros. Entonces empezamos con ellos a comunicarnos, el equipo psicosocial, a hacer el acompañamiento. Ellos nos plantearon que ellos iban a hacer pues la entrega, que se iba a demorar mucho tiempo porque tenían que hacer todo esto de forense, y nosotros encontramos pues, dijimos ya acá, no importa el tiempo que se demore, pero esta es la verdad, es lo que hay, es lo que es real. Entonces nos aferramos a eso. Y fue un proceso muy bonito porque en medio del proceso no solamente hicimos una sanación con lo de mi hermano, sino también como familia. Y fue un acto de mucho perdón, fue un acto de conversar mucho entre nosotros. Fueron actividades que nos llevaban a sentirnos tranquilos, nos dábamos abrazos en familia, entonces todo eso fue como un proceso muy bonito antes de llegar a la entrega digna, porque esa entrega digna fue, a pesar de que estábamos muy preparados, fue un momento muy difícil. La Justicia Especial para la Paz, que es una hija de los acuerdos de La Habana, nace para que en Colombia, lo dice la misma Justicia Especial de Paz, que es una justicia restaurativa, ni siquiera una justicia para apresar. Pero, ¿sabe lo bacano que es uno saber la verdad de las cosas que pasan en este país? Si no, hoy no supiéramos quiénes, cuántos y dónde hicieron tantas cosas. Y miramos con las versiones que están rindiendo ante la JEP, algunos actores del conflicto armado, se han encontrado muchos cuerpos de personas que fueron, no cuerpos, fosas, de personas que fueron asesinadas. Pero eso ha hecho que muchas personas ya encuentren los restos a donde fueron enterrados, en las fosas comunes que no fueron incinerados, y eso alivia el dolor a medias, porque nadie con un ser querido que haya sido asesinado lo va a olvidar, tu dolor no olvida. Perdonemos, bueno, yo acepto que se conjugue el verbo perdonar,
pero olvidar yo creo que es difícil. Pero la JEP ha sido una gran oportunidad para que en Colombia se sepa la verdad. La verdad es un elemento esencial en los procesos de perdón de cientos de familias que han perdido a sus seres queridos en este conflicto. Sin embargo, como condición esencial para que esto suceda, las víctimas claman porque los comparecientes brinden toda la información de los hechos violentos que cometieron, que reconozcan su responsabilidad y que hagan lo necesario por restaurar los derechos que les fueron arrebatados. El perdón es una construcción que toma años forjar y la JEP está consolidando un camino para que esta sea una realidad.